Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Vida Familiar Shaddai presenta. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Cuando Dios pidió que se leyera la Torá, su ley, sus mandamientos, es como que Él mismo está siendo representado. Cuando Dios se leía en el Shabbat o en el sábado, la ley, la Torá, el Elioshiva, era tan sagrado que era como Dios mismo hablando. Y escuchaban la palabra de Dios y el pueblo atendía a todo lo que se decía. Por eso es que es importante que oremos, porque de esa manera nosotros podemos quitar toda distracción, nos podemos concentrar y que el Espíritu Santo comience a fluir en nosotros para que el Espíritu sea el que nos ponga en el marco exacto de su palabra. Y que no divaguemos y que no estemos preocupados por un montón de cosas que tenemos, responsabilidades y tareas, ¿verdad? Sino que nos concentremos, hagamos ese esfuerzo hoy, ¿de acuerdo? Por favor, ¿sí? Que Él nos dé ese alimento, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú seas quien se glorifique en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que podamos, Señor, aprender de tu palabra cosas que están allí y que no las hemos visto. Ilumínanos con el Espíritu Santo para que podamos comprenderlas y también aplicarlas en nuestra vida diaria. Queremos tener un cambio verdadero y real. No queremos ser, Padre, solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Queremos honrar tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Rey nuestro. Amén. Fíjate que hace mucho tiempo yo fui comprendiendo que yo tenía que quitarme cosas religiosas de mi hablar. Pero sin embargo, cuando ya voy a la palabra, me doy cuenta que el amén, que el gloria a Dios, que exaltado sea el Señor, todo eso tiene un sentido muy importante. Así que no es religiosidad, es una verdad, es una forma de honrar a Dios y también es importante. ¿Ok? Muy bien, quiero que me acompañes, por favor, al libro de Juan. Abre tu Biblia conmigo en el libro de Juan, por favor. ¿Ok? En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que ustedes se van a quedar maravillados. Versículo 21. Porque como el Padre levantará a los muertos, ¿sí?, y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere les da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos
note esto, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Versículo 25. De cierto les digo, viene una hora, y la hora es cuando los muertos van a escuchar la voz del Hijo de Dios, y los que oyen su voz, estos muertos vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, eso es maravilloso, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros van a oír su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección, pero de una eterna condenación. Ok, primero quiero explicarte algo que es muy importante. Cuando nosotros leemos el libro de Juan, todo esto que está hablando Jesús, todos estos detalles que Jesús está hablando, se dieron porque Jesús sanó a un hombre que estaba enfermo y paralítico desde hace 38 años. Y la verdad es que no es tanto el hecho del milagro, sino lo que lleva en sí. Jesús aprovechó el milagro de levantar a este enfermo solamente para confirmar una cosa muy poderosa. La primera era de que Él es similar al Padre, porque está de alguna manera mostrándose como el Padre y haciéndose igual que el Padre. Y la segunda es que Él es más grande que el día sábado, porque en el día sábado no se podía trabajar, no se podía hacer absolutamente nada. Por eso dice en el versículo 18, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día sábado, el Shabbat, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, si nosotros no entendemos y no comprendemos con exactitud el contexto de lo que está hablándonos esto, no lo vamos a poder comprender. Por darte un ejemplo, lo primero que tengo que hacer yo es sacarte de tu forma de pensar cómo concebimos a Jesús y a Dios. Porque desde muy pequeños nosotros se nos enseñó, ya sea en una religión o en alguna otra creencia, que había un Dios Padre, y desde pequeños nos enseñaron a hacer ciertas figuras para persignarnos ante Él, o nos enseñaron historias acerca de quién era Jesús y por qué murió en una cruz del Calvario. Y así lo concebimos siempre. Y nadie puede hablar mal de Dios, porque nosotros lo entendemos desde pequeños que Jesús es el Señor. Pero sin embargo, para los judíos esa no es su cultura. Para los judíos, cuando alguien se hacía similar a Dios, era un hereje. Nadie podía llamarle a Dios Padre. Por eso es que Él dice aquí en la Biblia que ellos les molestaba muchísimo, no solamente que no respetara el Shabbat. El día del Shabbat se tenía que parar toda la gente. Empezaba desde el día viernes, cuando el sol caía, ¿verdad? Es decir, cuando comenzaba a oscurecer, ninguno podía vender, trabajar, plantar, curar. Si era doctor no podía salir. Por eso es que era una tradición judía. Y el día sábado, cuando comenzaba a atardecer, era cuando toda la gente comenzaba el comercio y podían moverse y podían hacer. Y Jesús no lo respetó, porque en Él se cumplió la ley.
Y entonces, no solamente ese era el coraje de ellos, no les podía entrar en la cabeza, ¿verdad?, a estos hombres ortodoxos que Jesús violara esa palabra, sino que encima dijera Jesús: Él es mi Padre, yo su Hijo, y a mí me ha dado autoridad para dar vida, porque la vida que está en Él también la tengo yo, y yo mismo tengo el poder de juzgar. O sea, se hacía similar a Dios. Usted eso lo lee y lo entiende y dices: wow, claro, Jesús, tú eres digno de honrar y de ser honrado. Pero para ellos, en el otro contexto, no. ¿Por qué? Porque, por darte un ejemplo, para ellos, desde el Éxodo, Dios se presentó como Elohim. Elohim es Dios fuerte y poderoso. En todo el libro de los Salmos vemos la palabra Adonai. Así se referían ante Dios: Adonai, el Señor, el único. En el libro de Génesis podemos ver una palabra en el hebreo, como está escrito en el original, el Shaddai, o el Dios Todopoderoso. Pero a Dios no se le podría hablar como Padre, como Dios mío. Eso era prohibido. Tan celosos eran que las mismas escrituras, que eran por medio de piel de oveja, ¿verdad?, tenía un tratado especial para transcribir los manuscritos que se le habían dado a Moisés. Habían 70 hombres escribas que eran perfectos en la consideración de la ley, y que letra por letra tenían que revisarla los 70 hombres. Y si alguna letra estaba mal colocada, tenían que destruir ese pergamino y necesitaban volver a hacer lo mismo, el mismo procedimiento. La palabra Dios para ellos no existe. Ellos tenían que poner una H, una Y, una V, de manera que no se pudiera pronunciar. Eran solo consonantes sin vocales para que no se dijera la palabra Dios. Es decir, para ellos la palabra Dios no la podían poner porque era tan sagrado. Entonces llega Jesús y dice: mi Padre, yo soy igual que Él, tengo el poder y el juicio. Entonces imagínate el shock que ellos tenían, porque a ellos no les era revelado de que Jesús es Dios. Por eso era importante, y es muy importante, que entendamos la diferencia entre los pueblos paganos y entre el pueblo judío y hoy el pueblo cristiano. Por darte un ejemplo, para todo el pueblo común son politeístas. Es de alguna manera el sistema religioso en el cual ellos creen en muchos dioses. Y nosotros hemos creído en un Dios monoteísta, es decir, un solo Dios. Y aquí es donde entra mucha confusión, porque hay gente, incluso cristiana, que dice: bueno, es que Dios son tres dioses. Está Papá Dios, y luego hay otro Dios que es Jesús, y luego hay otro Dios que es el Espíritu Santo. Y la verdad es que la Biblia nos enseña, por decir en 1 Juan 5:7, dice: porque estos tres uno es. Y también en el libro de Juan nos habla y nos dice que en el principio era el Verbo, que es Jesús, y también era Dios. Entonces, lo que nos está enseñando es que Jesús es uno mismo con el Padre. Pero esto ellos no lo sabían. Por eso a ellos se les complicaba. Ahora, la Biblia nos enseña que Cristo fue el que nos redimió con su sangre, el que ofreció en la cruz, y así nos perdonó, quitando nuestros pecados. Esto nos habla de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque el Padre le agradó que en Él habitase toda la plenitud. La Escritura nos está mostrando, cuando Jesús aquí se muestra que Él es igual a Dios y que tiene el mismo poder, es para que nosotros no menospreciemos a Jesucristo el día de hoy.
Nosotros puede ser que estemos menospreciando a Jesús el día de hoy y no lo estemos tomando en cuenta. Y puede ser que lo estamos menospreciando con algo bien importante, que es deshonrar a lo cual Él vino a hacer. Y cuando Él vino a morir en la cruz y rescatarnos, por eso dice la Biblia en Colosenses, que el Padre le agradó que en Jesús habitase toda la plenitud. Esto no lo hizo Jesús para enseñarles a los judíos. Esto lo dejó plasmado Jesús en el libro de Juan para enseñárnoslo a nosotros, para que tú creas que así como Dios es el Padre y merece honra, así también Jesús, cuando vengamos, nos reunamos y le adoremos, es la misma gloria y honra que Él merece, puesto que toda la plenitud está en Él. Ahora, hablar de plenitud es hablar de perfección. Cuando dice el Padre, en ti Jesús, yo derramo toda mi plenitud, ¿qué será la plenitud de Dios? Ese es el nivel de perfección. Y el nivel de perfección, o la palabra perfección, como usted y yo la conocemos, no la podemos aplicar a ningún ser humano, porque por naturaleza nos equivocamos. Por la misma naturaleza de la cual descendimos, constantemente podemos guardar enojo, guardar ira, tener una mala actitud, pecar en alguna situación. Y la Biblia dice que Jesús quiere que nosotros vayamos tomando esa misma imagen de la estatura del varón perfecto. Me está hablando de que Jesús quiere que no solamente lo comprendamos, que Él es perfecto junto con el Padre, sino que nosotros alcancemos el nivel de perfección. Y la única manera es poder comprender y concebir a Jesús. Jesús les estaba hablando a los judíos, pero no era para los judíos, era para que nosotros en este tiempo lo aplicáramos y nosotros creamos en Él, como el Señor Dios Todopoderoso. En Efesios 3:19 dice: cuando conoces el amor de Cristo, entonces comprenderás que excede a todo conocimiento. Cuando uno conoce el amor de Cristo, todo tu conocimiento se abre. Y luego dice: para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo puedo ser lleno de la plenitud de Dios si ni siquiera honro al Hijo? ¿Cómo puedo ser lleno de la plenitud de Dios? Yo he escuchado a grandes personas, conferencistas, que hablan la plenitud total del hombre, la felicidad de la mujer y 7 pasos para alcanzar el clímax del éxito y para que seas completos. La Biblia me muestra que en el único que me debo centrar es en la persona de Jesús, en la cual podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Yo tengo que buscar quién es Jesús. Tengo que encontrarme con Él. Necesito leerle, necesito saber cómo piensa, necesito leerlo y comprenderlo, necesito pedirle al Espíritu Santo que me revele quién es Él realmente. Necesito abiertamente acercarme a Jesús y decirle: quiero conocerte más. No me basta con lo que he escuchado, no me basta con lo que me enseñan, yo necesito conocerte más. Cuando tú conoces a alguien, realmente te enamoras. Por eso Jesús, cuando le conocemos más y conocemos cómo piensa y sabemos cómo actúa y conocemos su corazón, nuestro amor por Él crece. Tú no puedes estar solamente llenándote de una conferencia o de una enseñanza o de una leidita, sino que tú y yo tenemos que estar constantemente conociendo a Jesús, su vida. El centro de todo es Jesús. No hay otro. En Hebreos hay algo que me impacta porque está diciendo: Él es el resplandor. ¿De qué?
Él es el resplandor de su gloria. En Jesús resplandece la gloria y la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Está hablando de Jesús, quien primero nos purificó de nuestros pecados y después se sentó a la derecha con Dios en toda la majestad en las alturas. Es que ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros, nuestra esperanza está motivada en los seres humanos que no han hecho nada por nosotros, una, y dos, que están en el nivel tierra. Por eso aquí está diciendo en Él está todo el poder de su palabra, quien primero nos purificó de nuestros pecados, es decir, hizo algo por nosotros primero antes de sentarse en la majestad de las alturas. ¿Cómo funciona? Cuando Jesús primero, antes de sentarse en la majestad de las alturas, lo primero que hizo es redimirnos. Y cuando nos redime, entonces sí se siente en la majestad de las alturas. Y cuando Él se siente en la majestad de las alturas, toda autoridad tiene para resolver en nuestra vida. Ahora bien, ¿cuál es la esperanza que yo tengo? ¿Cuál es la esperanza que Dios nos da? Versículo 21 del capítulo 5 de Juan. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Ponte a pensar. Nada voy a ganar, nada voy a lograr tratando de buscar ser congraciado con Jesús. Todo lo que tengo es por gracia. En el versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿a quién se lo dio? Para que todos honren, ¿a quién? Todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honran al Padre. ¿Qué le está diciendo Jesús allá a toda la bola de judíos? Los judíos sabían perfectamente qué es honrar. Si algo tiene el pueblo judío es saber honrar. Ellos tienen una cultura primordial de la honra. Lo que en muchos países, ¿verdad?, hemos perdido el valor, el propósito y el sentido de la honra. Estaba leyendo acerca de cómo ellos, aunque sean sus tradiciones y sus culturas, un sociólogo escribió un artículo muy interesante que me llamó la atención. Él dice, hay más de cientos de naciones y de pueblos que fueron borrados de esta faz de la tierra. Según los manuscritos babilónicos y romanos, hay cientos de culturas que fueron desaparecidas de la tierra. Y luego añade, pero lo más impresionante, dice este sociólogo, es que hay más de 27 países que fueron ya borrados de esta tierra. Países que se habían constituido, países que tenían un gobierno, países que tenían un sistema, países que tenían un lugar geográfico, desaparecieron. Y luego añade, pero hay un estado más pequeño que cualquier estado de otro país, que es Israel, y que hace poco tuvo su nombramiento como nación. Y este pequeño pueblo no ha podido desaparecer por una especificación importante, porque han guardado sus costumbres, su palabra de su Dios. Entonces no es una cuestión de época ni de moda el honrar hoy en día. Es una manera de vivir. Nosotros hoy decimos, oye, pero pues eso ya no, ya aquí ya eso ya no es, las modas cambian y los tiempos cambian. La honra no tiene que ver nada con los tiempos ni las modas.
Por eso cuando Jesús está hablando de la honra, esa palabra que para ti y para mí leemos como honra, no nada más es una cuestión en la cual nosotros podamos hacer moralmente, sino que nos está hablando de una cuestión de temor reverente. Esa palabra de honra que habla Jesús en el griego nos enseña de una honra con temor reverente. Y tú y yo lo leemos como si fuera una práctica, o como si fuera una praxis, o como si fuera una palabra que nos connota honra. Hay quienes pueden respetar a sus padres, pero no los honran. Los judíos, cuando están los hijos en su casa y llega el padre, todos se ponen de pie. Es una forma de honrar en lo moral. Podemos respetar a una persona con nuestra actitud. Podemos obedecer moralmente a una persona, pero honrar es diferente. Y Jesús les está diciendo a los judíos: ustedes saben de honra. Ustedes saben que realmente en sus costumbres, Jesús les dice, en su moral y en el espíritu, ustedes honran. Ustedes reconocen que es la honra. Ahora, yo creo que nos ha faltado a nosotros, y yo soy el número uno. Yo creo que a todos nos ha faltado el honrar. Y nos ha faltado enseñar que nuestros hijos nos honren. Y yo le he pedido perdón a Dios porque realmente no hemos sabido enseñar a nuestra familia que honre. Y no solamente de palabra, sino de hecho y de actitud. Cuando una hija tiene relaciones sexuales ilícitas, no está honrando a sus padres, no está honrando la palabra, no está honrando lo que Dios quiere. Por eso es que la Escritura nos dice, el hijo honra al padre. Dios le estaba hablando al pueblo de Malaquías, a través de Malaquías, y le decía a toda la nación: ustedes saben de honra y ustedes no están honrando al padre. Y el siervo no está teniendo honor ni temor a su señor. El pueblo no honra, la familia no se honra. ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? Gratificándoles. No solamente con mis respetos para ti, padre, no, sino también gratificándoles económicamente. Eso habla de honra. ¿Cómo podemos honrar a nuestras esposas y a nuestros esposos? A enseñarle a nuestros hijos que no blasfemen, a enseñar a nuestros hijos que tienen que respetar al esposo y a la esposa, a enseñar a los padres a que deben honrar a su pareja delante de la gente. Nuestros hijos merecen nuestra honra. Por eso no sabemos honrar. No sabemos honrar porque nuestra cultura nos ha enseñado que debemos ser atendidos, servidos y complacidos. Nosotros que llegamos a un lugar y yo necesito ser aquí atendido, yo necesito ser aquí consolado, pero no sabemos honrar. Tenemos que aprender a honrar. Jesús les está pidiendo no algo nuevo, les está diciendo: hónrenme, porque ustedes saben de honra. Cuando viene alguien a tu casa, te pones de pie. Cuando viene alguien a tu casa, le ofreces lo que tienes. Realmente se ha perdido mucho la cultura de la honra. La Biblia dice: los ancianos que gobiernan sean considerados dignos de honra y honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Tú honras a los que te enseñan? ¿Honras a tus padres que te enseñan? ¿Honras a la gente que te enseña? ¿Honras a las personas que te sirven? La Biblia nos está enseñando constantemente de honrar. A través de leer la palabra, nos enseña que nosotros los padres tenemos que honrar a nuestra familia.
si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Es peor que un infiel, dice otra versión. Si alguno no suple la necesidad de su hijo, su esposa, su familia, ese no tiene fe. Ese es peor que un incrédulo. Cuando el hijo está en las calles, estás deshonrando al hijo, porque tu responsabilidad y mi responsabilidad es darles casa, sustento, educación, amor, protección, enseñanza. De esa manera usted y yo honramos a nuestros hijos. De esa manera usted y yo los honramos. Y por eso es que Cristo está diciendo: hónrenme. Fíjate que una manera de honrarlo cuando venimos aquí es llegar puntualmente desde que yo lo adore. Es una forma de honrarlo. Cuando nosotros tenemos una junta de trabajo, tenemos que llegar porque está o el gerente o el director comercial o yo no sé quién carambas va a estar allí, pero yo llego puntual. ¿Por qué? Porque estoy honrando mi ceremonia o estoy honrando la junta del cual mi jefe me ha llamado. Y tengo que honrar la investidura de lo que se me ha llamado, a lo cual he sido contratado. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, Jesús nos está diciendo para que todos honren al Hijo. Por eso el Padre me ha dado esta autoridad. Por eso el Padre le ha placido que yo juzgue a todos. Por eso el Padre me ha levantado en alto para que todo aquel que a mí me vea tenga salvación. Hónrenme. ¡Wow! Y cuando nosotros venimos, lo honramos de esa manera. Señor, te honro con mi puntualidad, te honro con mi verdadera adoración, te honro cantándote y adorándote y alabándote, te honro al escuchar tu palabra, te honro no solamente al escuchar, sino al guardar tu palabra. Cuando tú me enseñas de que no odie, cuando tú me enseñas de que no fornique, cuando tú me enseñas de que yo tema tu palabra, te honre y te bendiga. Cuando yo hago todas y cada una de estas cosas, te estoy honrando. Te estoy honrando, Dios. Estoy honrándote. Estoy bendiciéndote. Si alguno no provee para la familia, no está honrando su casa. Si usted está engañando a su esposo, no está honrando su casa ni su esposo. Si usted está engañando a su esposa, no está honrando a su esposa. Si usted está pecando, aunque sea un hijo obediente, sí papi, no hagas esto, no lo hago papá. Oye hija, condúcete de esta manera, mira que sí mami, sí papi, haz esto, wow, mi hijo lo hace todo increíble. Pero si no lo honra, nosotros tenemos que llegar con nuestros hijos. Por eso yo digo, soy el primero el que tengo que enseñar a mi hijo a que nos honre como padres. Usted tiene que enseñar a sus hijos que lo honren a usted como madre y padre. Y antes de poner el dedo en uno o señalar a otro o decir, mira, este ni honra, primero usted y yo tenemos que vernos hacia nosotros mismos. En qué nuestros hijos no nos están honrando y en qué nosotros no estamos honrando a Jesús. ¿En qué no estamos honrando a Jesús? Fíjate que es algo bien importante esto que te voy a decir. Cuando tú tienes derechos, me conectan con la honra de Jesús. Porque en Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo se lo ha dado al Hijo, para que todos lo honren al Hijo. El Padre le está dando el derecho al Hijo de juzgar como juez, y el
Padre le está diciendo, Él es mi hijo. Es decir, le está dando un derecho de honra el Padre al Hijo. ¿Cuántos son hijos? Pues cuando usted es hijo, entonces usted tiene el derecho de honrar al que es padre. Porque el derecho que me da de ser hijo me da beneficios. El derecho que tienes tú como hijo es el derecho de estar como hijo y ser bendecido como hijo y tener una visión de parte de tu padre hacia tu vida como hijo. Y es un padre que te está protegiendo y cuidando como hijo. Porque perdón, pero tu hijo tiene derechos por ser tu hijo. Tu hijo come y bebe en tu casa. Tu hijo le compras. ¿Por qué? Porque es tu hijo. A tu hijo lo educas, en tu hijo inviertes, en tu hijo le das una educación y posiblemente algunos a su hijo le darán cierta herencia. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Le has dado el derecho de que sea hijo. Pero por lo tanto, ese hijo, al recibir este derecho, entonces él se conecta con la bendición de honra. Por eso Dios dijo en los mandamientos, todos los hijos honren a sus padres, porque esto es una bendición que te conecta para largos días de vida y todo te saldrá bien. Dios nos puso en nosotros la conexión de la honra. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, detona bendición en nuestras vidas. Hijo mío, cuando honres a tu padre y a tu madre, este es un mandamiento que lleva en sí promesa de vida. Basta que Dios diga, honra a tu padre y a tu madre porque yo, Dios, te lo pido. Pero sin embargo Dios detona en la obediencia de tu honra bendición, para que te vaya bien en todo lo que haces y para que tengas largos años de vida. Y perdón, el tener largos años de vida se resume en tener buena salud, se resume en no estar tan presionado ni tenso, se resume en que tú estás en el reposo del Señor. Esa es la honra. La honra, cuando tú tienes derechos, te llevan a que te conectes con la honra y la bendición directa, no de tu papá, no de tu mamá, no de la persona que te enseña, sino directa de Dios. Si tú no estás honrando a la gente que merece esa honra, estás cortado, estás obstaculizado, porque no estás desobedeciendo a la gente. Estás cortando el mandamiento de Dios. Porque a nadie juzga el Padre, sino que el juicio le ha dado ¿a quién? Al Hijo. Cristo, cuando viene a esta tierra por primera vez como Jesús, viene como Cordero. Y viene como abogado. Como Cordero, para que tú y yo fuéramos justificados por medio de su muerte en la cruz del Calvario. O sea, cuando cada vez que yo me recuerde la cruz, no es un pobrecito Jesús, ahí lo crucificaron, y cada día de su muerte ver películas tristes y verlo y llorar un poco, ¿verdad? No, sino cuando yo veo o entiendo la crucifixión, es que Él, al derramar su sangre, me limpió y me liberó de toda maldición y me perdonó mis pecados. Pero después de ello, Jesús viene y toma un papel actual en esta tierra, en este momento, como abogado. Pues la Biblia dice en 1 de Juan 2:1 que cuando uno comete pecados, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Cada vez que tú cometas pecado, acércate a Jesús y pídele perdón y dile que abogue con el Padre. Pero de lo que está hablando Jesús aquí no es en este tiempo actual ni real. Por eso muchos tuercen las Escrituras. Aquí está diciendo Jesús que el juicio se lo ha dado al Hijo y Cristo es juez.
de todos nosotros. Esto es bien importante. Te voy a leer un texto. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seas juzgado, porque el juez está a la puerta, que es Jesús. Jesús ahorita está como abogado, pero llegará el momento en que ya no será abogado de nadie. Llegará el momento en que será juez para juzgar a todos. Y entonces va a juzgar, y eso es tener autoridad. Corintios dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo. Tú vas a dar cuentas, y yo, de esta vida actual, cuando estamos en nuestro cuerpo. ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué debimos haber hecho? ¿En qué camino debimos andar? Para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en su cuerpo, en esta vida, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Qué tremendo, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en su justicia. Dios va a juzgarnos. Y Dios, Jesús, tiene la autoridad y la honra. Yo quiero que usted salga de aquí pensando: wow, ¿en qué he honrado? ¿En qué no he honrado? Tengo que honrar a Jesús. Jesús dijo: el que oye mis palabras y las guarda, este realmente me honra. Y si me honra, mi Padre le honrará. Ahora, yo me pongo a pensar, el Padre también honra. Cuando nosotros hacemos algo y no vemos respuesta, ¿será que estamos honrando a Dios para que Él nos honre por lo que hacemos? Cuando una mujer y un hombre es honrado por Dios, se nota el peso que trae alrededor de él o ella. Se nota las puertas que se abren. Se nota la autoridad espiritual que tiene, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea pastor, sea cualquier padre de familia. Cuando usted honra a Dios y guarda sus mandamientos y se comporta como un hijo que de verdad merece la honra al Padre con temor reverente, entonces el Padre le honrará en su trabajo, le honrará en la calle, le honrará en sus negocios, le honrará en su familia, le honrará en su ministerio. Porque Dios sí sabe honrar. Eso es maravilloso. Dice esta versión: si alguno me sirve, dice Jesús, y me sigue, en donde yo esté, allí también estará sirviéndome. Y si alguno me sirve, nota lo que voy a decir: si alguno me sirve, mi Padre le honrará. No se trata nada más de ser seguidores de Jesús. Yo soy cristiano y me congrego en tal lugar, y yo soy cristiano y la Biblia me la sé, y el Salmo 115 y Juan 3:16, y no, está hablándonos de que nosotros tenemos que servirle y el Padre te honra. ¿No será que no hay honra porque no hay servicio? Pero me desvelo, pero hago todo lo posible, pero estoy ahí sirviendo. ¿No será que estoy sirviendo, pero no para honrar, sino porque tengo un compromiso personal? ¿Y por eso no veo honra? Qué interesante. Todo lo que haga, para ir terminando ya, todo lo que haga debe honrar a mi Padre. ¿Cuántos creen esta verdad? Todo. Por eso está diciendo en el 26:
porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también yo tengo vida en mí mismo, tengo autoridad. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Hasta aquí quiero parar. Amén. Primero, conclusión: Jesús siempre hacía las cosas con propósito y con sentido. ¿Me está oyendo? Todo lo que hagamos nosotros debe ser con un propósito y un sentido que Dios tiene para nuestras vidas. Nada, yo no veo a nadie que está acabando y que está acabando y que está acabando y que está acabando. Y llego y le digo, ¿y qué estás haciendo? Pues no sé, estoy cavando. Todo lo que usted haga debe tener propósito y sentido. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús, cuando sanó al paralítico, no era tanto iluminar, proyectar, exaltar el milagro de un paralítico, sino que era mostrar que en día sábado Él tiene autoridad, era mostrar que Él es igual a Dios, era mostrar que Él es Dios. Tenía propósito y sentido. Nosotros hacemos por hacer y hacemos por hacer, y la verdad, te soy sincero, yo he hecho cosas hacer por hacer, cosas que yo he creído que así deben hacer o ser, y digo, perdóname, papá, porque necesito volver al principio, preguntarte qué es lo que tú quieres que yo haga. Muéstrame, porque yo no quiero caminar con pasos sin tu descuido. Por eso Moisés muy sabiamente, aquel viejito en el desierto, dijo, no, Padre, no, yo no camino si tu presencia no va conmigo, ni un paso más doy. Y se detuvo, y la nube se detiene, y entonces Moisés no avanza, porque él sabía que en donde se movía la nube, todo Israel se movía. Y cuando la nube se detenía, todo Israel se detenía. Y Moisés levantó sus manos y dijo, Señor, comprendo que si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Por favor, ¿sabes qué pienso? Que todo lo que nosotros hacemos, nos conducimos, invertimos, nos movemos como nosotros queremos, a veces afecta a nuestros hijos. Y es lo que más amamos. Es la herencia que Dios nos ha dado. 2, conclusiones. Los cristianos debemos honrar al Padre, al Hijo, respetar, honrar, pues es una conexión con la voluntad de Dios. ¿Estoy honrando a Dios con mi servicio? ¿Estoy honrando a Dios verdaderamente a mis padres? Sí, papi, lo que gustes, y lo hago, pero atrás estoy haciendo cosas negativas. ¿Lo estás honrando en lo oculto? Gracias, Alex. ¿Lo estás honrando verdaderamente? ¿Estamos honrando a la gente que nos guía? ¿Estamos honrando a nuestras autoridades? Es que nadie obedece al maestro. No, nadie obedece. ¿Qué quieres, ma? O sea, cálmate. Yo estoy decidido a enseñar todavía más a tanto a jóvenes, personas, a mi hijo, a mí mismo, para honrar. En la oficina le digo a la gente que nos trabaja, a la mercadóloga, a todos los que están ahí, al licenciado, les digo, por favor, cuando venga alguien a la oficina, todos nos vamos a poner de pie. Vamos a darle la bienvenida a la gente. Vamos a ofrecerles algo. La Biblia dice, haz con la gente como quieras que hagan contigo. Jesús dio su vida por ti. Ahora tú haz lo que Él hizo por ti. Amén. Jesús es Cordero y León. Jesús es el abogado y juez. Acerquémonos al oportuno socorro
ahorita, porque cuando venga como juez ya no va a haber nada, ¿eh? Dice la Biblia que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ya no va a haber de, por favor, Cordero, por favor, intercede por mí, abogado Jesucristo. No. Por eso dice la Biblia, acerquémonos al oportuno socorro. Ahorita acerquémonos. Si tú y yo hemos cometido algo, acerquémonos. Vengamos a Él, digámosle, Señor, mira, no estoy bien en esto, no estoy bien en esto otro. No he honrado bien a mi esposo, no he honrado bien a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. No te he honrado bien a ti. Este tema a mí me ha pegado mucho. Tenemos que honrar. Tenemos que honrar. Si realmente conocemos a Dios, honrémoslo con nuestra vida. Tu aliento en mí. ¿Quieres honrar a Jesús? Nos ponemos de pie y lo honramos. Primero, ¿te parece si pedimos perdón? Tú eres hijo, y por cuanto eres hijo tienes un beneficio, tienes derechos, y esos derechos te llevan a honrar. Cierra tus ojos un momento conmigo, vamos a honrar al Señor. Te queremos honrar, Señor. Pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo y merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí.